nombre es Juan Camilo Maldonado Pacheco. Hago parte de la asignatura de Introducción a la Administración de Proyectos Informáticos. Esta la dirige el profesor Edgar Rolón. Estoy en el primer semestre del programa de Ingeniería de Sistemas en la Universidad de Santander, Campus Cúcuta. En este video hablaremos sobre las áreas del conocimiento. Estas son 10, así que comenzamos. Gestión de la integración. Como ya habíamos dicho antes, vamos a hablar sobre las primeras 6 áreas del conocimiento. Y esta es la primera, la gestión de la integración. Esta incluye los procesos y actividades necesarios para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de la dirección de proyectos dentro de los grupos de procesos de la dirección de proyectos. La gestión de la integración tiene 6 procesos. Entonces, desarrollar el acta de la constitución del proyecto. Esta es la primera. Las entradas es un caso de negocio, hay que hacer un contrato y factores ambientales de la empresa. Herramientas y técnicas. En este entran los juicios de expertos. Y en la salida, actas de constitución del proyecto. La segunda es desarrollar el plan para la dirección del proyecto. Esto es como planificación. Las herramientas y técnicas de este plan serían los juicios de expertos. Las entradas entra el acta de la constitución, la salida de los procesos de planificación, activos de los procesos de la organización y en las salidas nos encontramos con el plan para la dirección del proyecto. La tercera es realizar el control integrado de cambios. Las entradas de este es el plan para la dirección del proyecto, la información sobre el desempeño del trabajo, solicitudes de cambios, activos de los procesos de la organización. Las herramientas y técnicas son los juicios de la empresa, las reuniones de control de cambio. En la salida nos encontramos con las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, actualizaciones a los documentos del proyecto. La cuarta es monitorear y controlar el trabajo del proyecto. En esta entran los informes del desempeño, factores ambientales de la empresa, activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas nos encontramos con los juicios de los expertos. Y en las salidas, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto y actualizaciones para los documentos del proyecto. En la quinta hablamos sobre la dirección y la gestión de la ejecución del proyecto. En la entrada tenemos el plan para la dirección del proyecto, solicitudes de cambios aprobadas, factores ambientales en la empresa. En las herramientas y técnicas casi siempre vamos a encontrar los juicios de expertos. Y en segundo lugar tenemos el sistema para la información de la dirección de proyectos. En la salida tenemos los entregables, la información sobre el desempeño del trabajo y las solicitudes de cambio. Por último, pero no menos importante, tenemos la última, la sexta, que es cerrar el proyecto o fase. En la entrada tenemos activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas tenemos los entregables aceptados. Y en salida tenemos la transferencia del producto, servicio o resultado final. Y continuamos con la segunda área del conocimiento, y esta es la gestión del alcance. Esta incluye todos los procesos necesarios para asegurarnos que nuestro proyecto contenga todas las labores requeridas y tan solo esté para completar el trabajo satisfactoriamente. El primer proceso es planificar la gestión del alcance. Primero, es el proceso de crear un plan para la gestión del alcance que documente que sea definidos, válidos y controlados. Segundo, proporciona una guía y dirección sobre cómo se gestionará el alcance a lo largo del proyecto. Tercera, salida. Este incluye el plan de gestión del alcance y plan de gestión de requisitos. El segundo proceso es recopilar requisitos. Primero, proceso de determinar, documentar y gestionar las necesidades y requisitos. Segundo,
Los requisitos son la base del EDT. Tercero, los requisitos deben ser inequívocos, tasables, completos, coherentes y aceptables. 4. Tipo de requisitos. Está el requisito de negocio, requisito de interesados, requisitos del proyecto y requisitos de la calidad. Y por último, la salida. En esta se encuentra el identificador, el entregable, el ID de EDT, la descripción, el criterio de aceptación, responsable y por último la prioridad. Tercero, definir el alcance. Primero que todo es describir detalladamente el producto y el proceso. Segundo, que es la salida, enunciado del alcance del proyecto, descripción del alcance, principales entregables y restricción del proyecto. Cuarto, crear una EDT. Primero que todo, el EDT es una composición jerárquica del alcance total del trabajo. Se puede representar por fases o entregables. Segundo, la técnica para dividir y subdividir el alcance de los entregables del proyecto. El paquete de trabajo de la unidad más pequeña, agrupación de actividades. Cuenta de control, es un punto de control y medición de desempeño y puede tener uno o más paquetes de planificación o paquetes de trabajo. Paquete de planificación. Esta está en medio de las cuentas de control y los paquetes de trabajo. Metodologías ágiles. Planificación gradual en caso de que no los tenga el alcance completo. Se espera hasta llegar a un acuerdo para incluir el detalle del EDT. Y está la regla del 100%. La salida es la línea de base del alcance. El quinto proceso es validar el alcance. Entonces, proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completados. Objetivo y argumenta la probabilidad de que el producto y servicio se haya aprobado. Los entregables son verificados en el proceso de control de la calidad, el cual corrobora la corrección de los entregables y el cumplimiento de los requisitos. Sexto, controlar el alcance. Proceso por el cual se monitorea el estado del alcance del proyecto y en el producto se gestionan cambios a la línea base del alcance. Y con esto culminamos la gestión del alcance. Y seguimos con la tercer área del conocimiento. Esta es la gestión del cronograma. Esta implica definir las políticas para elaborar y gestionar el cronograma y los temas relacionados con la gestión de cambios. Se define cómo se va a gestionar las contingencias, los cambios solicitados en el cronograma y también cómo se va a actualizar esos cambios. El primer proceso es planificar la gestión del cronograma. Las herramientas y técnicas. Está el análisis de datos, reuniones y juicio experto. En las entradas tenemos el acta de constitución del proyecto, plan de dirección del proyecto, factores ambientales de la empresa, activos de procesos de la organización. Y la salida está el plan de la gestión del cronograma. En el segundo proceso hay que definir las actividades. En las entradas tendremos los factores ambientales de la empresa, plan para la dirección del proceso y activos de los procesos. En herramientas y técnicas nos encontramos con la planificación gradual, descomposición, juicio de expertos y reuniones. En salida están las listas de actividades, atributos de las actividades, listas de hitos. Seguimos con solicitudes de cambio, actualizaciones del plan para la dirección del proyecto. El tercer proceso es la secuencia de las actividades. En las entradas nos encontramos con el plan para la dirección, documentos de los proyectos, factores ambientales y activos de los procesos.
En herramientas y técnicas nos encontramos con el método de diagramación por precedencia, adelantos y retrasos, determinación e integración de las dependencias y la PMIS. En las salidas está el diagrama de la red del cronograma y la actualización de los documentos del proyecto. El cuarto proceso es estimar la duración de las actividades. En las entradas encontramos el plan para la dirección de proyectos, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa, activo de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas nos encontramos con el juicio de experto, la estimación analógica, la estimación paramédica, estimaciones basadas en 3 valores, las estimaciones ascendentes, el análisis de datos, la toma de decisiones y las reuniones. Y por último en la salida encontramos las estimaciones de la duración, la base de las estimaciones y las actualizaciones de los documentos del proyecto. El quinto proceso es desarrollar el cronograma. En la entrada está plan para la dirección de proyectos, la documentación del proyecto, los acuerdos, los factores ambientales de la empresa. En las herramientas y técnicas está el análisis de la red del cronograma, el método de la ruta crítica, optimizando los recursos, el análisis de los datos y el adelanto y retraso. En la salida nos encontramos la línea de base del cronograma del proyecto, calendarios del proyecto, las solicitudes de cambio y los datos del cronograma. En la 6 está el control del cronograma. En las entradas nos podemos encontrar el plan para la dirección de proyectos, los documentos del proyecto, datos del desempeño del proyecto y los activos del proceso y los activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas están el análisis de los datos, los métodos de la ruta crítica, la PMIS, la optimización de los recursos. Y por último en la salida tenemos la información del desempeño del trabajo, pronóstico del cronograma, solicitud de cambio, actualización al plan para la dirección del proyecto. Y así termina la gestión del cronograma. Continuamos con la cuarta área del conocimiento. Esta es la gestión de los costos del proyecto. La gestión de los costos del proyecto es el área del conocimiento encargada de ocuparse de los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto y se compone de los siguientes procesos. Ahí se incluye planificar la gestión de costos, estimar los costos, determinar el presupuesto y controlar los costos. El primer proceso es planificar la gestión de los costos. En la entrada tenemos el plan para la dirección del proyecto, el acta de la constitución del proyecto, también se incluyen los factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas están los juicios de expertos, técnicas analíticas y las reuniones. Y en salida tenemos el plan de la gestión de costos. El segundo es estimar los costos. La entrada encontramos el plan de gestión de costos, la línea base del alcance, plan de gestión de los recursos humanos, también se incluye el cronograma del proyecto, los registros de riesgos, los factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas encontramos los juicios de expertos, la estimación analógica, estimaciones paramétricas, estimaciones ascendentes, estimaciones de 3 valores, análisis de reserva, costos de la calidad, software de la gestión de proyectos, análisis de ofertas de proveedores, técnicas grupales de toma de decisiones. Y en salida tenemos las estimaciones de costos de las actividades, base de las estimaciones, y por último las actualizaciones de los documentos del proyecto. El tercer proceso de la gestión de los costos es determinar el presupuesto. En la entrada nos encontramos el plan de gestión de costos, la línea de base del alcance, las estimaciones de los costos de las actividades, la base de estimaciones, el cronograma del proyecto, los riesgos del proyecto y también se incluye un acuerdo.
En las herramientas y técnicas incluye la agregación de costes, el análisis de reserva, los juicios de expertos, las relaciones históricas y por último coordinadores de límites. En la salida tenemos las líneas de base de costos, los requisitos del financiamiento y la actualización de los documentos del proyecto. En el cuadro tenemos controlar los costos. En las entradas tenemos el plan para la dirección de proyectos, los requisitos del financiamiento del proyecto, los datos del desempeño de trabajo y los activos de organización. En herramientas y técnicas tenemos la gestión del ganado, pronósticos, el índice de desempeño del trabajo por complementar, las revisiones del desempeño, el software de gestión de proyectos y el análisis de reserva. En la salida está la información de desempeño, pronóstico de costos, solicitudes de costos, actualizaciones al plan para la dirección de proyectos, actualización a los documentos de proyecto, actualización a los activos de los procesos de la organización. Y así concluye la gestión de costos del proyecto. Y continuamos con la quinta área del conocimiento, y esta es la gestión de la calidad del proyecto. El primer proceso es planificar la gestión de la calidad. En las entradas nos encontramos con el plan para la dirección del proyecto, los registros de interesados, los registros de riesgos, la documentación de requisitos, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas nos encontramos con el análisis de costo-beneficio, el costo de la calidad, las 7 herramientas básicas de la calidad, estudios comparativos, diseños de experimentos, muestras estadísticas, otras herramientas para la planificación de la calidad y también reuniones. En salidas está el plan de gestión de calidad, el plan de mejoras del proceso, las métricas de calidad, listas de verificación de calidades, actualizaciones a los documentos del proyecto. El segundo proceso de la gestión de la calidad es realizar el aseguramiento de la calidad. En las entradas nos encontramos con el plan de gestión de la calidad, plan de mejora del proceso, las métricas de la calidad, las medidas de control de calidad y los documentos del proyecto. En las herramientas y técnicas están incluidas las herramientas de gestión y control de calidad, las auditorías de la calidad, el análisis de los procesos. En las salidas están las solicitudes de cambio, actualización al plan para la dirección de proyectos, la actualización a los documentos del proyecto y por último la actualización a los activos de los procesos de la organización. El tercer proceso es controlar la calidad. En las entradas están el plan para la dirección de proyectos, las métricas de la calidad, los datos de desempeño de trabajo, las listas de verificación de la calidad, las solicitudes de cambios aprobadas, los entregables, los documentos del proyecto, los activos de los procesos de la organización. En las herramientas y técnicas se incluyen las 7 herramientas básicas de la calidad, muestreo estadístico, la inspección y la revisión de las solicitudes de cambio de aprobadas. En las salidas están las medidas de control de calidad, cambios válidos, entregables verificados, información del desempeño del trabajo, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan para la dirección de proyectos, las actualizaciones a los documentos del proyecto y por último las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. Con esto concluye el mapa mental de la gestión de la calidad. Esta es la número 6, es la gestión de los recursos humanos. El primer proceso para la gestión de los recursos es desarrollar el plan de los recursos humanos. En este caso se identifica y documenta los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas y las relaciones de la comunicación, y se crea el plan para la dirección del personal. El segundo proceso es adquirir el equipo del proyecto.
Se confirman los recursos humanos disponibles y se forma el equipo necesario para completar las asignaciones del proyecto. El tercer proceso es desarrollar el equipo del proyecto. Ese consiste en mejorar las competencias, las interacciones de los miembros del equipo y el ambiente en general del equipo para lograr un mejor desempeño del proyecto. El cuarto proceso es la dirección del equipo del proyecto. Este se trata de dar seguimiento al desempeño de los miembros del equipo, proporcionar la retroalimentación, resolver problemas y gestionar cambios a fin de optimizar el desempeño del proyecto. Y bueno chicos, continuamos con la séptima. Esa es la gestión de las comunicaciones. Entonces, las entradas son las acciones que se deben realizar durante la ejecución de cada proceso con el fin de generar una salida, un documento o una especificación. ¿Ok? Entonces, el primer proceso es identificar a los interesados. Esto conlleva a proporcionar una descripción global de las personas que tienen que ver directamente con el proyecto, y las salidas de esto pues son los documentos, o sea, la identificación de los interesados. El segundo proceso es la planificación de los interesados. En este proceso se abordan las necesidades de los interesados en ese proyecto. Eso quiere decir que se genera un plan en el que se verifican y anotan las responsabilidades de la comunicación, la prioridad, cómo se proporciona la información y etc. En las entradas tenemos el registro de los interesados, las estrategias de gestión de los interesados. Acá tenemos los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. La tercera, esa trata sobre la distribución de la información. Ese es el proceso donde se publica o se da a conocer la información más importante del proyecto y las comunicaciones a los interesados. En las entradas tenemos el plan de la dirección del proyecto, los informes del desempeño, los activos de los procesos de la organización. En las salidas tenemos la presentación del proyecto y los registros del proyecto. El plan de la dirección del proyecto va de la mano con el registro del proyecto. La cuarta es la información del desempeño. En este proceso es donde se evalúa el desempeño, valga la redundancia, en la base de los datos reales, y así se asignan los informes adecuados para dar un buen resultado en la base a la información real. Aquí en las entradas nos encontramos con que están el plan de la dirección del proyecto, la información sobre el desempeño del trabajo, las mediciones del desempeño del trabajo y las proyecciones del presupuesto. Aquí en la información del desempeño, en las salidas tenemos los informes del desempeño, las actualizaciones de los activos, de los procesos que da la organización, y por último tenemos las solicitudes de cambio, que esta igual también va de la mano con el plan de la dirección del proyecto. La quinta, aquí tenemos la gestión de las expectativas de los interesados. Se verifican las necesidades con los interesados en el proyecto, se trabaja en conjunto con ellos para abordar los problemas e informes que se presenten. En las entradas aquí tenemos los registros de los interesados, las estrategias de gestión de los interesados, el plan de dirección para el proyecto, el registro de incidentes, el registro de cambios y los activos de los procesos de la organización. Y así es como termina este mapa mental de la gestión de las comunicaciones. Bueno, esta es la octava área del conocimiento, y aquí nos encontramos con la gestión de los riesgos. Entonces, aquí el primer proceso es planificar la gestión de los riesgos, como ya se ha venido en los otros mapas mentales, como ya se ha visto. Entonces, la planificación de gestión de los riesgos es la que realiza una planificación de los posibles riesgos que un proyecto con una buena planificación se asegura el éxito de los otros 5 procesos. En total serían 6 procesos. Entonces en la entrada tenemos el enunciado del alcance del proyecto, el plan de la gestión de costos, el plan de la gestión del cronograma,
el plan de la gestión de las comunicaciones, los factores ambientales de la empresa y por último los activos de los procesos de la organización. La salida es el mismo plan de gestión de riesgos. Este va de la mano con los activos de los procesos de la organización. El segundo proceso es identificar los riesgos. Aquí es donde se definen detalladamente los riesgos que podrían impactar al proyecto, así como las personas que participan en su identificación. En las entradas tenemos el plan de la gestión de riesgos, la estimación de costos de las actividades, la estimación de la duración de estas actividades, la línea base del alcance, el registro de los interesados. El plan de la gestión de los costos, este es cuando se definen los costos del proyecto, entonces se desarrolla un plan para administrar, controlar y manejar estos costos en el proyecto. Una mala administración de los costos puede generar contingencia. En el plan de la gestión del cronograma, pues este se encarga de establecer las responsabilidades de los involucrados en el proyecto, puestos, rangos, y si alguno de ellos es mal incluido en el proyecto, pues podría sabotear. En la salida tenemos el registro de los riesgos de los identificados. El tercer proceso es el análisis cualitativo de riesgos. Se agrega la prioridad del riesgo, calculando también el impacto que puede tener en el proyecto y la probabilidad de que el riesgo se vuelva una realidad. En las entradas tenemos registros de riesgos, plan de la gestión de los riesgos, enunciados del alcance del proyecto, los activos de los procesos de la organización. Y en la salida tenemos la actualización al registro de los riesgos. En el cuarto proceso tenemos el análisis cuantitativo de los riesgos. Este es el que se encarga de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados en un plan. Se puede manejar una escala de impacto o también saber cuántos son los prioritarios y analizar tiempos, presupuestos en la base de la información de salida. En la entrada tenemos los registros de los riesgos, el plan de la gestión de los riesgos, el plan de la gestión de los costos, el plan de la gestión del cronograma, que estos son las áreas del conocimiento, se están incluyendo acá, los activos de los procesos de la organización. Y en la salida tenemos las actualizaciones de los registros y en la salida tenemos las actualizaciones al registro de los riesgos. Bueno, aquí el quinto proceso es planificar la respuesta a los riesgos. En este proceso se realizan las acciones necesarias para reducir el riesgo o reducir amenazas para los objetivos. Se genera un plan de contingencia. En las entradas tenemos el registro de los riesgos, el plan de la gestión de los riesgos. Bueno, el plan de la gestión de los riesgos, este se convierte en una realidad. Por lo tanto, se genera un plan de contingencia que permita cubrir ese riesgo. En las salidas nos encontramos con la actualización del plan de riesgo. Este va de la mano con el registro de los riesgos. También tenemos los acuerdos contractuales relacionados con los riesgos. También tenemos las actualizaciones al plan para la dirección de proyectos y por último la actualización a los documentos del proyecto. Bueno, y por último el sexto proceso es monitorear y controlar los riesgos. En este proceso se lleva el control de los riesgos, se monitorean residuales y se previenen nuevos registros. Aquí en las entradas nos encontramos también con el registro de riesgos, el plan para la dirección de proyectos, información sobre el desempeño del trabajo, informes del desempeño. En la salida tenemos las actualizaciones al registro de los riesgos, las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización, las solicitudes de cambio y las actualizaciones a los documentos del proyecto. Y bueno, así concluiría la octava área del conocimiento y pasaremos a la siguiente. Bueno, y continuamos con la novena área del conocimiento. Esa es la gestión de las adquisiciones del proyecto. Estas incluyen los procesos necesarios para comprar o adquirir productos o servicios o resultados, que es el precio a obtener fuera del equipo del proyecto. El primer proceso que tiene esta área
es la planificación de la gestión de las adquisiciones. Esta es especificar el enfoque e identificar a los proveedores potenciales. En las entradas tenemos el acta de la constitución del proyecto, los documentos del negocio, el plan para la dirección del proyecto, documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y por último tenemos los activos de los procesos de la organización. En las técnicas y herramientas están los juicios de experto, la recopilación de datos, el análisis de los datos, los criterios de selección de proveedores y por último las reuniones. En las salidas nos encontramos con el que está el plan de la gestión de las adquisiciones, la estrategia de las adquisiciones, los documentos de las licitaciones, enunciados del trabajo relativo a adquisiciones, los criterios de selección de proveedores, decisiones de hacer o de comprar, las estimaciones independientes de costos, las solicitudes de cambio, las actualizaciones a los documentos del proyecto y por último las actualizaciones a los activos de los procesos de la organización. El segundo proceso de esta novena área es ejecutar las adquisiciones. Este es el proceso de obtener respuestas de proveedores, seleccionar a un proveedor y adjudicarle un contrato. En las entradas está el plan para la ejecución del proyecto, los documentos del proyecto, la documentación de las adquisiciones, la propuesta de los vendedores, los factores ambientales de la empresa, los activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas está el juicio de experto, la publicidad, la conferencia de oferentes, el análisis de los datos, las habilidades intrapersonales del equipo y en las salidas está los vendedores seleccionados, los acuerdos, las solicitudes de cambios, las actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, las actualizaciones a los documentos del proyecto y por último tenemos las actualizaciones de los activos de los procesos de la organización. El tercer proceso es controlar las adquisiciones. Este es el proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos, efectuar cambio y correcciones según corresponda y cerrar los contratos. En las entradas tenemos el plan de la dirección del proyecto, los documentos de este proyecto, los acuerdos, la documentación, las solicitudes, los datos del desempeño del trabajo, los factores ambientales de esta empresa y los activos de los procesos de la organización. En herramientas y técnicas están los juicios de expertos, la administración de reclamaciones, el análisis de los datos, la inspección y por último las auditorías. Y en las salidas aquí tenemos las adquisiciones cerradas, el informe del desempeño del trabajo, las actualizaciones de los documentos, las solicitudes, las actualizaciones del plan para la elección, las actualizaciones a los documentos del proyecto y las actualizaciones a los activos de los procesos de esta organización. Y así es como termina esta novena área del conocimiento. Y continuamos con la última. Y esta es la gestión de los interesados del proyecto. El primer proceso son las consideraciones. Aquí está la diversidad de los interesados, la complejidad de las relaciones de los interesados y por último la tecnología de la comunicación. El segundo proceso es identificar a los interesados. El tercer proceso de esta última área es planificar el involucramiento de los interesados. Lo primero es desarrollar enfoques para involucrar a los stakeholders. En segundo lugar están las herramientas. Esta es la representación de los datos. Primero, el mapeo mental. El segundo, la matriz de evaluación de involucramiento de los interesados. Acá podemos ver una pequeña tabla donde están los interesados, el desconocedor, el residente, el neutral, el de apoyo y el líder. Con esta imagen podemos saber cuáles son estos interesados. Primero está el desconocedor.
Él no conoce el proyecto ni sus impactos potenciales. El reciente, conocedor del proyecto y sus impactos potenciales, pero recién al cambio. El neutral, el conocedor del proyecto, pero ni lo apoya ni es reticente. El partidario, conocedor del proyecto y sus impactos y apoya al cambio. Y por último tenemos al líder, que es el conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, activamente involucrado en lograr el éxito del mismo. Y por último tenemos las salidas. Este es el plan de involucramiento de los interesados, componentemente que identifican estrategias y acciones requeridas para promover el involucramiento de los interesados. El cuarto proceso es gestionar el involucramiento de los interesados. Este proceso es de comunicarse y trabajar con los involucrados para satisfacer sus necesidades y expectativas. Lo segundo sería lo que implicaría involucrar a los interesados en las etapas adecuadas, gestionar expectativas, abordar riesgos y posibles inquietudes, y por último aclarar y resolver incidentes. Y en las salidas están las solicitudes de cambio. Y el quinto proceso es monitorear el involucramiento de los interesados. Lo primero es monitorear las relaciones de los interesados en el proyecto y adaptar las estrategias. Lo segundo sería el beneficio clave. Mantiene o incrementa la eficiencia de participación. Por último tenemos las salidas, y estos son los informes del desempeño y las solicitudes de cambio. Y bueno, con esto culminaría este video. Hablamos sobre las 10 áreas del conocimiento. Espero me haya dado a entender y haya sido de utilidad para ustedes. Así que nos vemos y hasta la próxima. Chao.